Comunicación digital y educación mediática, dos pilares para entendernos y ser partícipes del desarrollo de una nueva sociedad en la que convergen los medios, se expanden las redes, el desarrollo de las tecnologías y el acceso a Internet transforman nuestra manera de aprender, de conocer, de entender el mundo. Y sin embargo, los sistemas educativos distan mucho de integrar la educación mediática, la educación para los medios, la educomunicación en la escuela, en la universidad, en la academia. Roberto Aparici, profesor de Comunicación y Educación, dirige en la UNED el título propio de Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital y el Máster Oficial en Comunicación y Educación en la Red. Estamos con Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas, profesoras de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Zaragoza. Los dos son profesores en educación mediática, se han especializado en este campo, en la integración de medios, en la convergencia, en las nuevas modalidades que tiene la educación mediática y cómo podemos aproximarnos a estos estudios. Precisamente hoy nos toca hablar sobre convergencia mediática, un tema del que se habla, hay producciones, pero a su vez en la comunicación, en la educación. ¿Cómo se aplica esto? Carmen Marta, ¿cómo se aplica la convergencia mediática en el campo de la comunicación, en el campo de la educación? Pues efectivamente, Roberto, se trata de una convergencia en sentido bidireccional. ¿De qué modo la educación sirve para comunicar y de qué modo la comunicación se utiliza para educar? Como de manera tradicional vienen diciendo los viejos teóricos, como por ejemplo Daniel Piretto, dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué harás con las nuevas. Es decir, las nuevas posibilidades nuevo-tecnológicas dependen más de los usos que en realidad de la herramienta. Por ejemplo, hay profesores que la aplicación en el aula de Internet es sumamente lineal, sin sentido bidireccional, coparticipe con el alumno y sigue siendo la misma. Lo importante es abrir campo con objeto de que se produzca una apertura para que el alumno lo utilice para aprender desde el punto de vista educomunicativo, o que la educación sirva para que los medios se sepan utilizar no solamente desde el punto de vista instrumental, sino también desde el punto de vista axiológico, para el aprendizaje, por ejemplo, de determinados valores, desde el prisma del conocimiento y llegar a aprender a través del uso de la herramienta, y sobre todo con sentido crítico, que es esencial para que los nuevos escolares sepan qué hay detrás de las imágenes, quiénes son los dueños de la comunicación, qué usos se esconden y que en muchas ocasiones pues responden a manipulación informativa también. José Antonio Gabelas. Estos cambios que se han producido en el campo de la comunicación no se han producido todavía en el campo de la educación. Es decir, así como en la comunicación los diferentes medios han sabido más o menos fusionarse, han generado nuevos lenguajes, nuevas narrativas y han creado diferentes tipos de audiencia, en el campo de la educación todavía estamos con perfiles docentes antiguos, estamos con comunicaciones y narrativas antiguas y estamos con contextos de aprendizaje antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que supone una fluidez, una ruptura de los espacios y de los tiempos lineales y estrictos que están en la escuela, pues todavía se tienen que revisar desde la mirada de la convergencia mediática. José Antonio, cuando tú hablas esta cuestión de antiguos, estás refiriéndote a narrativas industriales, a narrativas de la sociedad industrial. En efecto, es decir, es concebir la narración como si existiera un productor y existieran unos consumidores. Y es entender una narración absolutamente lineal y también cerrada. En este contexto estamos en un escenario digital. Según unas encuestas que está desarrollando la Unión Europea, el 47% de la población de la Unión Europea no tiene las competencias digitales mínimas y el 23% de la población de la Unión Europea es analfabeta digital. ¿Qué competencias, según vuestro punto de vista, se requieren para desempeñarse en este contexto digital que cada día está más presente en todos los ámbitos de la vida? Pues Carmen. Sí, además de saber utilizar y manejar la herramienta, no solo significa darle al ratón,
el acceso a determinadas ventanas, incluso saber colgar un vídeo en YouTube. Va mucho más allá. El ser competente significa producir con criterio, con responsabilidad, ser copartícipe en la red y, por tanto, tener una dimensión ética. Y, por otro lado, conocer los usos productivos, de qué forma nuestro mensaje va a condicionar los usos que hagan los demás. Porque en la red la gran amalgama de información significa que hay una sobresaturación que es excesiva y hay muchos mensajes que saber filtrar. Por tanto, los nuevos alumnos se tienen que preparar en esa dimensión crítica que comentaba antes y también saber ser usuarios proactivos, ser usuarios a los que no les viene todo el mensaje hecho, sino saber buscar, saber contrastar, saber analizar las fuentes, saber interpretar los mensajes, ir más allá de la mera lectura lineal y, sobre todo, tener en cuenta a los otros. No estamos ahora en un sistema en el que únicamente llegue la información unidireccionalmente, sino que va mucho más allá, y en esa inteligencia que se ha llamado inteligencia colectiva se trata de hacer un uso copartícipe entre todos en las redes sociales. Sí, se trata de aprender, es decir, estamos inmersos en un lenguaje diferente al que hemos sido educados. Entonces, cuando se habla de competencias digitales, hay que entender que el lenguaje ha cambiado, que tenemos que tener las claves para decodificar, pero también entender que estas competencias digitales no tienen que estar nunca centradas en lo tecnológico, que de hecho, cuando se habla de nativos digitales, ahí se cumple la metáfora del nativo digital en el uso de la tecnología. Pero no es así cuando hay que discriminar información, cuando hay que trabajar unos valores, cuando hay que entender al usuario como ciudadano que participa y que cambia su entorno. En este contexto estamos viviendo, este es un mundo de emisoras y emisores frente al mundo de emisores y receptores que nos planteaba la sociedad y el modelo industrial de la comunicación. En este contexto de la comunicación digital, ¿cuáles son los principios, cuáles son los elementos de la comunicación digital? ¿Qué caracteriza a la comunicación digital? Bueno, tendríamos que hablar en primer lugar de un lenguaje diferente, una narrativa diferente en la cual la hipertextualidad es fundamental. Se rompe ya la linealidad del texto, se rompe los textos cerrados, los textos centrales, se produce un descentramiento del texto y, por tanto, se produce también la oportunidad de que los usuarios colaboren, coparticipen en la creación de esa narrativa. Al mismo tiempo, otro de los elementos fundamentales es el lenguaje multimedia. Estamos ya hablando de diferentes códigos, diferentes soportes, también diferentes canales, pero que también requieren y precisan un conocimiento sintáctico, un conocimiento articulado fundamental. Por último, por añadir un tercer elemento, habría que hablar de la interactividad que no podemos confundirla con conexión, tampoco hay que confundirla con relación usuario-interfaz, relación usuario-máquina, sino comunidades que co-crean, coproducen. Carmen, ¿quieres agregar algo más? Sí, y un aspecto también que creo que habría que destacar es la posibilidad de ubicuidad, es decir, que el usuario puede estar en cualquier lugar. También hay una acotación que existe una brecha digital y no en todos los lugares llegan las posibilidades de manejo de Internet, fruto de que hay países y hay lugares donde hay pobreza y hay zonas de sombra en el mundo. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero sí que la ubicuidad en sentido que en la mayoría de los lugares se puede acceder y también en cualquier momento, lo que significa que no hablamos ya con una relación temporal, sino hablamos para en cualquier momento se puede producir una descarga y en ese sentido los mensajes y la narrativa no puede ser tan lineal, tan larga, tenemos que ir más a inputs y manejar sobre todo que el mensaje llegue de una manera directa. Se trabajan los códigos de una forma un poco distinta, más clara, más correcta en el sentido de que el lenguaje llegue directo y tú a tú al destinatario. Podemos hablar, en función de lo que tú has dicho, de países inforricos y países infopobres. Los países inforricos estarían conectados con el mundo y con la sociedad digital y los infopobres con modelos industriales y o agrícolas. Efectivamente. Y no solamente de países, sino también de zonas dentro de nuestro propio país. Nosotros, por ejemplo, provenimos de una zona, de un territorio,
en el que hay muchísimas zonas de sombra. Por ejemplo, en el Pirineo aragonés no llega a todos los sitios, por no solamente posibilidades tecnológicas, sino porque también hay territorios más pobres. Y esto a nivel planetario pues sucede exactamente lo mismo. Hay países que son infopobres, como bien comentaba Roberto, en los que no hay posibilidades de desarrollo tecnológico y tampoco a muchos de los gobiernos les interesa que la ciudadanía esté alfabetizada, que esto también es un aspecto que hay que destacar. El hecho de que a los sistemas escolares, de que los currículums no tengan esas posibilidades de alfabetización, muchas veces es porque no interesa que los ciudadanos sean alfabetizados digitalmente. José Antonio, tú tienes un trabajo sobre el mundo rural. ¿El mundo rural se podría asociar con las regiones infopobres en España? ¿Se puede hablar de infopobreza? En este escenario que estamos ahora describiendo de brecha digital, evidentemente sí. Hay una brecha digital. El ámbito rural es un ámbito abandonado por los poderes económicos, por los poderes políticos y también por el poder académico. Hay muy poquitas investigaciones que centren su objeto de estudio en el espacio rural. Y son los invisibles, son los ignorados cuando hay un altísimo porcentaje de población que vive fuera del entorno urbano y que ha hecho una apropiación de la tecnología y de las relaciones humanas diferente y también existente a lo que ha ocurrido en los entornos urbanos. En realidad son poblaciones con muy pocos habitantes, algunas aldeas que incluso no llegan a tener 10 habitantes, pero que no interesan porque hay pocos votantes en esos lugares. En realidad la ciudadanía se concentra en las grandes urbes y en estos territorios están totalmente descuidados. Nosotros, por ejemplo, nos hemos planteado en algunas investigaciones cuando hemos ido a congresos por qué en todo se llevan cifras de las grandes ciudades de España y sin embargo no se va a esos territorios donde no llega la tecnología, pero no tiene que pasar desapercibida y hay que dotarles, sobre todo para poderse desarrollar, incluso desde el punto de vista informativo. Si no llega la tecnología, pues apenas no solamente están analfabetizados digitalmente, sino que llegan a ser analfabetos como ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Una escuela pública y para todos. Una educación en la que se prime el saber y no el manejar. O sea, que se enseñe bien y no se queden en la ignorancia para luego poder manejar a las personas. Me gustaría tener una escuela mecánica que tuviese libros mecánicos, que tuviesen teclas para que no tengamos que escribir con lápiz. Me gustaría una escuela donde el alumno sea profesor y el profesor alumno. Esa cuestión del analfabetismo digital la vinculamos también con el poder político, es decir, de alguna manera cuando hablábamos del analfabetismo analógico, el saber leer y escribir, que fueron las grandes luchas del siglo XX, estaban vinculados también a una cuestión de control de la ciudadanía, en la medida no alfabetizar a grandes multitudes para tener un control y poder manipular de alguna manera a la mayoría de la gente. A partir de la segunda mitad del siglo XX es cuando se produce la gran implosión de la alfabetización a todos los sectores de la sociedad y una de las grandes preocupaciones de la UNESCO, entre otras organizaciones mundiales. En el caso del analfabetismo digital, ¿está potenciado por el poder político en aquellas regiones infopobres? Y a su vez, ¿cómo deberíamos alfabetizar audiovisualmente? Ha habido algunos programas de implementación de equipos en las aulas, por ejemplo el programa Ramón y Cajal en la Comunidad de Aragón, donde se ha dotado a todas las aulas de un ordenador. Sin embargo, no ha habido programas de tipo educomunicativo detrás, es decir, esos programas tienen que estar dotados de contenidos. Tenemos que alfabetizar a la ciudadanía en esas otras competencias que no son la meramente tecnológica e instrumental. Ir más allá, formar ciudadanos críticos, responsables,
con criterio de filtro. Y esas competencias efectivamente no interesan. Esto es un poco como el fútbol y toros de épocas pasadas. Si hacemos que la ciudadanía sea poco crítica, vamos a hacer que también a condicionar los comportamientos, ¿no?, de los ciudadanos en sentido de capacidad y de limitación. Y efectivamente comulga con épocas pasadas. Bill Gates ya dijo hace unos cuantos años, antes de que los ordenadores entraran con la fuerza y implantación que han tenido en los hogares, que el objetivo de Microsoft era el que cada casa se convirtiera en un gran supermercado. Es decir, se ha confundido a la ciudadanía con máquinas de consumo. En ese sentido, evidentemente, a los poderes políticos y económicos, que son un mismo poder, les interesa el vender la fascinación tecnológica a ciudadanos que no están alfabetizados y que son incapaces de discernir lo que necesitan y lo que no necesitan. Esta situación que presentáis es bastante dramática porque, por un lado, tenemos un mundo cada vez más digital, tenemos, como decíamos antes, una cantidad ingente de ciudadanos europeos y europeas analfabetos, que prácticamente la cuarta parte de la población europea es analfabeta digital, el 47% no tiene las competencias mínimas y a su vez, al mismo tiempo, hay que alfabetizarlos para este nuevo mundo, para este nuevo contexto laboral, profesional, comunicativo. ¿Cómo deberíamos alfabetizar? ¿Cuáles son las competencias mínimas que necesita un ciudadano o una ciudadana? José Antonio Gabelas. Yo creo que esto es un reto colectivo. Es un problema, es una asignatura pendiente que afecta, por un lado, y principalmente a los políticos, pero entendemos que a los políticos no les interesa porque estarán manteniendo el poder en la medida que haya analfabetismo digital. Afecta a la escuela como institución, pero la escuela todavía no se entera muy bien, está con el paso cruzado, porque lo que realmente está alfabetizando y está ocupando el tiempo de nuestros alumnos y de nuestros hijos es el ocio digital, pero la escuela todavía está dando la espalda a ese ocio digital. Afecta a las propias familias, que significa que tienen que entrar en lo que nosotros denominamos dieta digital, un consumo dosificado y selecto. Afecta a los propios ciudadanos, que tienen que hacer un esfuerzo por tener esa formación, y evidentemente afecta también a los medios de comunicación, que tienen que tomar un papel relevante en esta nueva tarea. Efectivamente, se ha hablado mucho del periodismo ciudadano. Los que provenimos del campo de la comunicación defendemos que el buen periodismo es el que ejercen los profesionales, pero los profesionales también tienen que intentar que la ciudadanía vea que existen una serie de mensajes de infopolución informativa, de que hay que generar filtros. Lo que denominamos, se tienen que llegar a empoderar. Y de esa forma los periodistas pueden ser interlocutores, portavoces de cómo apropiarse de los mensajes y cómo llegar a ser críticos ante toda esa infopolución y sobresaturación informativa que tiene la red. Comunicación digital y educación mediática, Educomunicación, un reto para educadores y comunicadores. Roberto Aparici, profesor de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED. Estamos con José Antonio Gabelas y Carmen Marta, profesores de la Universidad de Zaragoza, especialistas en educación mediática y profesores de comunicación audiovisual. Hay un concepto que vosotros en vuestros últimos artículos, vuestras últimas publicaciones estáis incidiendo. Es una revisión del concepto de TIC. En verdad el concepto de TIC está muy vinculado al siglo XX, a los últimos 20 años del siglo XX y a un modelo industrial de las tecnologías. ¿Qué es lo que aportáis? ¿Cuál es la crítica que hacéis a este modelo de las TIC? ¿Y qué alternativa proponéis? José Antonio. Sí, entendemos que las TIC tienen una doble sombra. Por un lado, suplantan la importancia de la información de la comunicación y al mismo tiempo la T de la tecnología se convierte en epicentro de todo lo que significa una práctica cultural digital. Por eso, nuestra propuesta y lo que estamos desarrollando en estos 3 últimos años, al hilo justamente del máster de redes sociales y aprendizaje que ofreció la UNED, creo que el primer año fue en 2010, 2011 o 2012, pues observamos que faltaba algo y entonces hemos introducido
la R de relaciones. Por tanto, hablaríamos de tecnologías, de la relación, de la información y de la comunicación. Esto puede parecer innecesario, pero lo consideramos importante porque, aunque la comunicación teóricamente está incluida en las TIC, sin embargo, al ser todo tecnología y basar todo el aprendizaje básicamente en lo instrumentalista, se pierde de vista lo que ocurre en el ocio digital, el conjunto de relaciones humanas que permite un intercambio, que permite una reciprocidad, que permite también una conectividad. Todos estos elementos los hemos incluido en lo que hemos llamado factor relacional dentro de las TIC, y hablamos de TRIC, no de TIC. Habláis de TRIC. Es decir, esto que nos comentas está muy presente en los modelos de formación que se han puesto en práctica en los centros educativos, donde se ha ocupado sobre todo la formación en el uso de ordenadores, en el uso de máquinas, en el uso de programas y no en lo que podemos hacer con ellos. Es decir, en la cuestión comunicativa, en la cuestión pedagógica, en las cuestiones, digamos, de aprender de una nueva manera. ¿Y qué se puede aprender y cómo se puede aprender? Esto es lo que nosotros venimos denominando la aplicación del factor R precisamente a la parte de la metodología educativa, intermetodología, que consiste en configurar programas semiabiertos de aprendizaje en el que convergen los tres espacios. Por una parte, el pasado, lo que el alumno ya conoce, lo que ya trae incorporado de casa, el aprendizaje significativo, también aquello que descubre de una forma creativa en el aula, lo que es el aprendizaje por descubrimiento, y una aplicación futura de forma prospectiva a las necesidades que tenga a posteriori. De alguna forma, también se apunta hacia una convergencia de los 4 parámetros del informe de Loos: el saber, saber hacer, saber ser y sobre todo saber compartir. Vivimos en una sociedad en la que es fundamental el aprendizaje colaborativo, y en ese compartir en redes tiene que empezar ya en el aula desde el punto de vista intermetodológico. Nosotros hablamos también de la paradoja de las TIC, volviendo un poquito al origen de la pregunta que antes hacías, Roberto, de cómo la escuela sigue manteniéndose en un enfoque absolutamente instrumentalista. Y hablamos de paradoja de las TIC porque es curioso observar cómo los diferentes programas institucionales que se han puesto en el Estado español y en las diferentes comunidades autónomas se centran en enseñar a los alumnos a manejar el cacharro, la tecnología, cuando eso ya lo saben hacer los alumnos, y sin embargo al mismo tiempo niegan lo que está ocurriendo en su ocio digital, que es un conjunto de intercambios, de filtreos, de cotilleos, donde ellos desarrollan su espíritu crítico desde la parodia. No hay más que asomarse a YouTube y ver la cantidad de producciones que existen por parte de la gente joven recreando y parodiando los discursos institucionales. Pues entendemos que esas prácticas culturales digitales centradas en lo relacional tendrían que llevarse al aula y no repetir lo que ellos ya saben desde un punto de vista instrumentalista. Esta dimensión de las TRIC, ¿cómo la aplicaríais en la educación mediática? Pues a través de una secuencia de aprendizaje permanente, de un aprendizaje para la vida que vaya más allá del propio momento del aula o del propio contenedor de un curso, de un semestre. Desde el punto de vista metodológico, en el análisis para llegar a la síntesis y la reflexión para la acción. Es decir, de qué modo el alumno, siendo crítico, llega a ser creativo para al mismo tiempo volver a ser crítico. Pero sobre todo con una dimensión futurista, prospectiva, encontrando también plataformas hacia la empleabilidad, hacia la creación, hacia ir más allá del propio aprendizaje escolar y mirando posibilidades de nuevas creaciones. El entorno digital permite combinar la sincronía y la asincronía, el offline y el online. Entonces, entendemos que el docente en este entorno tiene que saber aprovechar las posibilidades que da el propio entorno tecnológico a través de diferentes herramientas, diferentes software, aplicaciones, donde hay un momento para que exista un intercambio entre docente y discente, y hay otros muchos momentos en que los propios discentes generan sus propias comunidades de aprendizaje. En ese sentido, nosotros tenemos la experiencia de haber apoyado y fomentado una comunidad de aprendizaje colaborativo que llamamos TRIC Lab, laboratorio de experiencias, laboratorio de ideas, y que llevamos ya 2 años funcionando y cada vez está creciendo en diferentes tipos de producciones audiovisuales y digitales. Cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer un TEDx,
lo primero que hice fue llamar a mi madre. Mamá, no te lo vas a creer, me han ofrecido hacer un TEDx. Y claro, mi madre no está muy puesta en esto de internet, así que le dije, mira, para que te hagas una idea de la magnitud del evento, ¿recuerdas el dicho de que antes de morir hay que hacer 3 cosas? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, pues ahora hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, actualizar diariamente un blog, subir un vídeo con más de 1 millón de visitas, ser trending topic, viralizar un meme, hacer un flash mob, un lip tap, un Harlem Shake y un TEDx. Está con nosotros la profesora Carmen Marta Lazo y el profesor José Antonio Gabelas de la Universidad de Zaragoza, especialistas en comunicación audiovisual y educación mediática. Estás hablándonos de ese laboratorio a partir de las TRIC. ¿En qué consiste este laboratorio? Pues consiste en analizar diferentes prácticas educomunicativas llevadas a cabo no solamente en enseñanza universitaria, sino en cualquier nivel, desde enseñanza infantil, primaria y secundaria, que tengan esos rasgos de convergencia y sobre todo de aprendizaje abierto, de que el aprendiz sea realmente, pero realmente el protagonista, y buscar métodos adaptados en cada situación a aquello que se desea que se aprenda. Por ejemplo, nosotros trabajamos los guiones audiovisuales a través de mapas mentales. ¿Por qué? Porque los alumnos hoy en día no aprenden de manera secuencial, sino aprenden de forma nodal. Y eso lo trabajamos con objeto de que les sirva de una forma más aplicada al medio, a los nuevos medios de comunicación. Sí, aprovechamos el potencial que existe en el grupo de profesionales de la comunicación y de educación que forman parte de esta comunidad que está abierta a todos. Aprovechamos ese potencial fundamentalmente desde las redes sociales. Nos movemos bastante en este caso con Twitter, y nos movemos también mediante videoconferencias en Google Plus, haciendo los Triforum. Esto deriva en producción de diferentes reflexiones, artículos de investigación y sobre todo el dar visibilidad al trabajo que muchos docentes desde el anonimato hacen y que no tienen oportunidad tampoco de presentar ni de intercambiar con otros compañeros y compañeras. Quiero una educación libre y participativa, donde la escuela haga que todo el mundo cuente y exista una educación en valores. Y de este modo poder transformar el mundo para cuando esa educación se genere en pequeños pueda ser repercutida en adultos. Quiero una educación donde mis hijos y los hijos de mis amigos estén libres y ellos acaben gestionando su propia educación en los años venideros. Quiero una escuela donde se motive en los primeros años únicamente a amar aprender y se focalice el aprendizaje sobre la historia de la humanidad. Queremos una escuela adaptada para todos. Una escuela pública y para todos. Una educación en la que se prime el saber y no el manejar. O sea, que se enseñe bien y no se queden en la ignorancia para luego poder manejar a las personas. Me gustaría tener una escuela mecánica que tuviese libros mecánicos, que tuviesen teclas para que no tengamos que escribir con lápiz. Me gustaría una escuela donde el alumno sea profesor y el profesor alumno. Quiero una escuela donde todos nos trabajemos juntos. Quiero una escuela donde todos sean amigos. En esta última parte del programa vamos a analizar específicamente la situación de Aragón en el campo de la educación mediática. ¿Cómo está hoy por hoy la educación mediática en vuestra comunidad autónoma? En Aragón podríamos decir, sin querer caer en el simplismo, que hay dos partes, o sea, dos miradas, ¿no? Una mirada que sería la institucional, la diríamos oficial, en la que es más de lo mismo. Estamos con las pizarras digitales, con la escuela 2.0, pero básicamente, y salvo honrosas excepciones, estamos repitiendo los esquemas de siempre. La frase que antes ha comentado mi compañera: dime qué hacías antes con la tiza y te diré qué haces ahora con la pizarra digital. Y luego hay experiencias punteras, pioneras, algunas han marcado, incluso se han exportado a otros países y a parte de Latinoamérica, que han entendido que la educación no es un ámbito aislado de lo demás, y han
propuesto conectar la educación con la comunicación y con la salud. Y tenemos programas como Cine y Salud, Pantallas Sanas, Un Día de Cine, es decir, programas que están funcionando muy bien, que llevan algunos ya 12 años funcionando y que aglutinan ya escuelas también de trabajo colaborativo y en las que los colegios y los diferentes agentes participan y ofrecen otro modelo de enseñanza. Sí que en las últimas investigaciones que hemos realizado en un proyecto I+D con Joan Ferres i Prats a la cabeza, hemos advertido que en los programas de formación del profesorado apenas existen asignaturas relacionadas con la educación mediática. Y todas las que son colindantes se relacionan más con los aspectos tecnológicos, instrumentales, que con la parte relacionada con lo verdaderamente educomunicativo. Por tanto, sí que corroboramos que aún hay lagunas de cara a la formación del profesorado de enseñanza infantil, primaria y enseñanza secundaria, lo cual es absolutamente importante, porque esos instrumentos metodológicos y tecnológicos que apuntaba José Antonio no dejan de ser mero instrumental, pero los usos es lo realmente importante. Y para saberlo utilizar, el profesorado tiene que estar preparado, y aquí hay una brecha. José Antonio, hablabas sobre programas como Pantallas Sanas. ¿Qué destacaríais de ese tipo de programas que son, digamos, no están institucionalizados, pero han marcado de alguna manera una forma diferente de aproximarnos a la educación mediática? Pero además de Pantallas Sanas, si hubiera algún otro, es el momento de comentarlo. Sí, en este caso el programa Cine y Salud, del cual deriva Pantallas Sanas, fue un programa que nació desde los centros, desde la inquietud de muchos docentes y de muchos agentes también sanitarios, observando que estaban cambiando las cosas y observando que había problemas que antes no había y que había oportunidades que antes tampoco había. Nacieron, digo, de esta necesidad y de esta inquietud, y se han ido desarrollando, y estamos ya en el 12º año, incorporando a los diferentes agentes. Por un lado, agentes educativos y, por otro lado, agentes sanitarios y agentes socioculturales. Y dentro de cada centro, incorporando a la comunidad de aprendizaje en su integridad. Docentes, profesores, tutores y alumnos. De hecho, todos los años se hace un festival. Antes era un festival de cortometrajes, ahora es un festival de producción digital. Los alumnos hacen pequeñas cuñas publicitarias, hacen pequeños reportajes y pequeños informativos y hacen pequeñas series. Y, como digo, cada año en ese evento en el que los alumnos son los protagonistas, pues se sigue avanzando y se sigue generando pues una participación en este sentido. Y por otro lado, también hay programas desde la parte de educación. En primer lugar, hace ya más de una década surgió un programa que después fue heredado por otras comunidades autónomas, como es el programa Pizarra Digital. Posteriormente, el programa Ramón y Cajal, de implementación de una pizarra digital en cada aula, sobre todo de las zonas rurales, con objeto de intentar que esa brecha digital fuera menor e intentarla minorar. Y en la actualidad existe el programa CATEDU, que consiste en una serie de programas metodológicos relacionados más bien con los contenidos, con la parte de contenidos desde el punto de vista educomunicativo, y que son recursos docentes al servicio de profesores y del alumnado aragonés. ¿Y la universidad se ocupa de la educación mediática? Como comentábamos antes, hemos hecho un análisis de cuáles son las guías docentes de las asignaturas que puedan estar más relacionadas con la parte de la educación para los medios, y efectivamente apenas existe un aporte relacionado con el uso instrumental, con el uso tecnológico, pero apenas hemos evidenciado nutritivos de estos que nosotros llamamos importantes, de análisis crítico, de análisis de imagen, que vayan más allá relacionados con la parte comunicativa. No hay asignaturas, no existe ninguna asignatura, y las que están vinculadas están más bien por la parte de la tecnología para la comunicación, y no tanto desde el punto de vista, desde el prisma educomunicativo. En términos generales, existe una mayor sensibilidad por la educomunicación por parte de los que están en el campo de la educación que por parte de los que están en el campo de la comunicación. En la investigación que hemos hecho sobre el grado de competencias digitales en la educación universitaria, hemos observado que el número de guías que tienen las escuelas de formación de profesorado y las facultades de educación en la que aparece reflejado la comunicación audiovisual y digital es mayor
que el número de guías que tienen los estudios y las facultades de comunicación, de lo cual se deduce que los educadores inicialmente están más sensibilizados con la alfabetización audiovisual y digital que lo que están los comunicadores. Y esta despreocupación que tiene en general la universidad y sobre todo en el campo específico de la comunicación, ¿cómo lo explicaríais? Pues por parte de los gestores ya hemos hecho entrevistas en profundidad a varios decanos de facultades de comunicación y educación de universidades españolas, coordinadores de programas, etcétera. Apenas existe una sensibilidad especial relacionada con estos temas. Parece que el hecho de que haya asignaturas de tecnología educativa ya es suficiente como para albergar toda esa dimensión multialfabetizadora, con esa perspectiva crítica, responsable, de análisis de valores, de cooperación ciudadana, que también debe existir en lo que a educomunicación se refiere. Se quedan con el simple hecho de integrar tecnología para los medios y no tecnología con los usos que requieren esos medios. Sí, los programas de estas asignaturas son programas centrados en lo tecnológico y cuando se trabaja en un escenario educomunicativo, pues es porque el profesor con una voluntad diferente y con un enfoque distinto lo introduce, pero no porque se facilite en estos programas. En un mundo cada vez más digital, en un mundo cada vez más mediático, el análisis que nos habéis ofrecido es, por un lado, profundizar en este tipo de temáticas, en este tipo de aspectos, y por otro lado hay una despreocupación de las instituciones por esto. Para terminar, ¿hay alguna salida a esto? Pues yo creo que la salida un poco está basada en el propio MIREC, en el propio emisor y receptor, en los ciudadanos, que ellos mismos atiendan cuáles son sus necesidades, que en las redes sociales se sigan empapando de esa dimensión de filtro, que sepan producir con criterio. De alguna manera van a ser en buena medida autodidactas, ya que no existe en los programas ese interés especial de dotarles de ese sentido crítico, pero que la propia ciudadanía se pueda retroalimentar entre sí de esa dimensión y llegar a hacer unos usos más exquisitos, unos usos más ricos, más nutritivos de la comunicación. Dependerá en buena medida, además de todos los agentes, familias, sistema educativo y también de los propios educadores y comunicadores, dependerá del propio ciudadano, que se tiene que empezar a retroalimentar de las redes sociales y aprender de ellas. Sí, yo creo que se trata de descentralizar y descentrar la educación. Ya no podemos estar educando con un libro, ni podemos estar educando con la autoridad que antes podía tener el docente o el profesor. El conocimiento está extendido, está disperso y hay que revisarlo y hay que reconstruirlo otra vez entre todos. Entonces, sin participación no hay educación. Muchas gracias, José Antonio Gabelas y Carmen Marta Lazo, profesores de la Universidad de Zaragoza, por estar con nosotros y darnos esta perspectiva de la educación mediática y de las TRIC. Para nosotros ha sido, la verdad, que un aliciente y un gusto estar con uno de los grandes referentes a nivel mundial. Gracias, Roberto. Y aquí hemos estado una vez más aprendiendo de nuevo. Gracias por la invitación. Roberto Aparici es profesor de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED, director del programa de posgrado título propio de la UNED, máster en redes sociales y aprendizaje digital, en el que colaboran también los profesores Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas, profesores de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Zaragoza, impulsores del proyecto TRIC Lab, en cuya plataforma colaborativa podemos encontrar experiencias y recursos realizados por profesores y estudiantes. En este programa hemos utilizado pequeñas muestras de estos trabajos. El TRIC Lab surge en el contexto del Máster de Redes Sociales y Aprendizaje Digital de la UNED y del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza, grupo reconocido por el Gobierno de Aragón y financiado por el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo principal es abordar los 3 ejes que protagonizan el proceso comunicativo: emisores, receptores y mensajes en los entornos virtuales y digitales.
En canal.uned.es podemos escuchar completo este programa y consultar los enlaces de interés sobre los temas propuestos. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es.